Yo quiero que usted, en el nombre de Yeshua, reciba esta palabra. Amén. Mi nombre es Hugo Dotel, soy pastor por la misericordia de Dios en República Dominicana. Estamos pastoreando la iglesia Casa de Avivamiento. Estamos allí, ya tenemos 14 años pastoreando. No es que somos viejos, sino que comenzamos joven, gloria a Dios. Amén. Y damos gracias al Señor por regalarnos el privilegio de estar aquí para compartir la palabra de Dios con ustedes en esta hermosa noche. Amén. Yo quiero que usted busque en su Biblia, en la palabra de Dios, en la Torá, la palabra del reino de Dios, del Eterno, en Isaías, capítulo 60. Gloria a Dios. Amén. No sé la costumbre que tienen, pero tengan un poco de paciencia. Amén. Gloria a Dios. Isaías capítulo 60, del 1 en adelante. Gloria al Rey de Gloria. Y leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Elohim ha caído o ha nacido sobre ti. Porque a ti que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad en las naciones, mas sobre ti amanecerá Elohim y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todo esto se juntaron y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazo. Entonces verás y resplandecerás, se maravillarás, ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti multitud del mal, riquezas de las naciones hayan venido a ti. Padre, eterno Dios, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. No te pido que las bendiga porque son benditas. Te pido que traiga la revelación, Señor, a mi espíritu para yo poder dársela en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Diga, hermano, que está a la par: el Eterno me ha dado la autoridad en mis manos. Dígale. El Eterno. Nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios para nosotros poder declarar una palabra profética. Diga conmigo: yo tengo la autoridad de parte del Eterno para bendecir a muchos. ¿Sabe algo? Dios ha declarado en su palabra que nosotros tenemos en nuestra mano la herramienta. Diga conmigo: la herramienta. Tenemos la herramienta de parte de Dios para nosotros poder declarar la palabra, y lo que nosotros declaremos en su nombre nosotros recibiremos. La palabra de Dios declara que nosotros haremos mayores cosas que la que Él hizo, pero en su nombre, dando a entender que nosotros tenemos en nuestras manos la llave, la autoridad de parte de Dios para nosotros declarar una palabra, y esa palabra que nosotros declaremos nosotros la podamos ver y experimentar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso en esta noche yo quiero compartir esta palabra con ustedes, para que ustedes se apoderen de esta palabra y la hagan suya. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron le dio el poder, la potestad de ser hecho hijos de Dios. Nosotros tenemos en nuestra mano una herramienta poderosa. Esa herramienta nosotros tenemos que ponerla en práctica y declarar la palabra profética. Dios ha puesto una palabra en nuestra vida para que nosotros tomemos su palabra y declaremos la palabra. Por eso yo siempre digo que nosotros tenemos la herramienta dada por Dios para nosotros resolver el problema que nos está quejando, para nosotros resolver el problema que estamos viendo. Dios te entregó la palabra. Y ya conmigo: Dios me entregó la palabra y yo me voy a apoderar de esa palabra en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Dios ha dado una palabra a nuestro espíritu para que nosotros nos apoderemos de esa palabra y nosotros la hagamos nuestra. Esa palabra que fue sembrada en el principio y nosotros la tenemos en nuestro corazón, nosotros tenemos que ponerla por práctica y creer lo que dice su palabra. Dice la Biblia: para el que cree todo es posible, y si crees verá la gloria de Dios. Cuando creemos en la promesa del Eterno en nuestra vida y nosotros creemos y caminamos en esa palabra, nosotros vemos el milagro de Dios. Por eso en este reino el primer principio
principio que tenemos que tener pendiente es creer. Diga conmigo, yo creo y yo tomo la palabra. Cuando nosotros creemos y tomamos la palabra y nos apoderamos de la palabra de Dios en nuestra vida, entonces los milagros de Dios se activan en nosotros porque nosotros hemos creído en la palabra. Ese principio debe de manifestarse en nuestra vida todo el tiempo. Cuando nosotros decimos que sí, cuando nosotros creímos en las promesas de Dios en nuestra vida, nosotros podemos ver dificultades, pruebas y batallas en nosotros, pero tenemos una esperanza, una palabra profética que Dios soltó un día en nuestra vida, y esa palabra no se va a caer al piso. ¿Cuánto dicen aleluya? Yo vine a decirte de parte de Dios que es necesario que el pueblo tome la palabra y se apodere de la palabra y entienda que el enemigo no tiene parte ni suerte en tu vida, porque tú tienes la palabra de Dios en tu vida. Gloria a Dios. Y Dios te dice, mira, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. La gloria del Eterno ha caído sobre ti. ¿Sabes? Cuando tú tienes el favor de Dios en tu vida, nadie te puede detener. ¿Cuántos dicen amén conmigo en esta noche? Gloria a Dios. Cuando tú tienes la palabra de Dios en tu vida que está impregnada en tus huesos y tú entiendes el destino, tú entiendes el propósito que Dios tiene para contigo, tú eres un hombre, una mujer indetenible. Gloria a Dios. Yo vine a decirte en esta hora que el hombre de Dios o la mujer que se levanta a creer la palabra de Dios va a ser cumplimiento de lo que Dios ha profetizado un día sobre ellos. Hay una palabra profética que el enemigo ha soltado sobre tu vida, pero hay una palabra profética que Dios la puso en tu labio. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú crees la palabra que Dios puso en tu labio y tú sueltas la palabra, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque tú has creído y has declarado. Cuando tú declaras la palabra, algo sucede. Amén. Por eso dice la Biblia, esto es para valiente, para atrevido, a la gente osada, a la gente que le cree a Dios, la gente que no tiene limitaciones, que entiende de que lo que Dios ha declarado en su vida es poderoso, extraordinario. Yo vine a hablarle a tu espíritu para que te apodere de esta palabra y entienda de que dentro de ti hay un gigante. Tú tienes la herramienta dada por Dios para creer la palabra que Dios soltó sobre tu vida un día. Gloria al Señor. Yo vine a decirte en esta hora que para el que cree todo es posible. Me acuerdo cuando Dios me llamó a pastorear. Yo tenía 19 años de edad, 20 años, y yo dije, sí Señor, yo iré, gloria a Dios. A mí nadie me dijo cómo se pastoreaba ni cómo se dirigía una iglesia, pero había en mi corazón un fuego. Diga hermano que está a la par, un fuego, y es el fuego del Espíritu. Cuando tú tienes el fuego del Espíritu en tu vida, tú eres un hombre, una mujer indetenible. Y cuando hablo de que eres indetenible, es que tú has creído en las promesas, has creído en la palabra, y tú te has apoderado de la palabra, y tú te vuelves un hombre, una mujer llena de Dios, que entiende cuál es tu destino. Diga hermano que está a la par, tu destino es el reino de Dios en tu vida. Aleluya. Cuando el reino de Dios se activa en ti, entonces tú entiendes de lo que Dios ha puesto en tu vida es poderoso, extraordinario. Por eso dice la Biblia, para el que cree, tenemos que creer y caminar en lo que hemos creído. Cuando tú crees la palabra, cuando te apoderas de esa palabra y entiendes que Dios te profetizó y Dios te habló, y tú caminas sobre esa palabra, ¿sabes algo? Algo sucede poderoso, porque tú activas el reino de Dios a tu favor y Dios se manifiesta en sus hijos que son fieles. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Caminamos en esa palabra y creemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios revelada es la palabra que necesitamos para activar los códigos, los misterios de Dios. Nosotros tenemos que entender esta palabra. Para el que cree todo es posible. Y si crees verás la gloria de Dios. Amén. Esa gloria que nosotros necesitamos para nosotros poder caminar, movernos, ejecutar el reino de Dios en esta tierra. ¿Sabe algo? Hay un principio que tenemos que tener pendiente y es el siguiente. La Biblia habla de valientes, atrevidos. Los hombres y mujeres que han creído una palabra que Dios declaró. Esos hombres y esas mujeres que son valientes y atrevidos, que pueden conquistar los lugares altos, que el común no lo conquista porque es cobarde y tiene miedo. Esas son la gente que Dios anda buscando en estos tiempos para Dios depositar una gloria muy pesada. Dios no está mirando tu condición físicamente, ni está mirando lo que tú puedas obtener físicamente en esta tierra. Dios está buscando hombres y mujeres
que tengan un corazón dispuesto a buscar su rostro en esta tierra. Un corazón que sea obediente, que sea fiel a la casa. ¿Están aquí o se fueron? ¿Cuántos dicen amén? Un corazón que sean fieles a sus líderes, a sus pastores, a sus padres espirituales. Aleluya. ¿Sabe algo? Dios nunca va a bendecir a un rebelde. ¿Están aquí o se fueron? Dios nunca le va a dar gloria a una persona que es desobediente. ¿Sabe algo? Lo que tú siembras cosecha. Hay una ley de la siembra y de la cosecha que se va a manifestar en su vida aunque usted no quiera. Cuando tú eres una persona que honra, ¿sabes? Te van a honrar. El que honra a un profeta, recompensa de profeta tendrá. El que honra a un hombre de Dios o a una mujer de Dios, recompensa de hombre de Dios y de mujer de Dios tendrá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Este reino se basa en siembra. Tú tienes que aprender a sembrarte a otros, bendecir a otros. Tú ser un facilitador, diga conmigo, facilitador del reino de Dios aquí en la tierra. Cuando nosotros entendemos que nosotros somos un vaso, el cual Dios deposita sobre ese vaso lo que Él quiera depositar, y nosotros permanecemos en lo que Dios ha establecido, porque la victoria del cristiano no está simplemente en estar aquí, sino en la permanencia. Dile, hermano, que está la permanencia es lo que el cristiano debe de tener en este reino para poder recibir las bendiciones de Dios. Cuando nosotros resistimos al diablo, él huye. ¿Por qué? Porque nosotros estamos permaneciendo en la palabra de Dios. Por eso que el reino de Dios se activa con la gente que son fieles, con los hombres y las mujeres que sí saben cuál es su posición y su postura como hombre de Dios. Saben cuál es el destino que Dios ha diseñado para ellos, porque saben lo que Dios ha establecido. Cuando tú entiendes esa palabra y tú caminas en esa palabra, algo sobrenatural se activa en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque la miel de Dios se manifiesta en ti. La miel, lo que es sabroso al paladar, lo que gusta. Eso es lo que tenía Jesús de Nazaret. Eso es lo que tenía Yeshua Mashiach, que él tenía la miel, lo que era sabroso al paladar, y todo el mundo quería escucharle, todo el mundo quería andar con él. ¿Por qué? Porque tenía la miel, aleluya, lo que es sabroso, lo que es agradable. ¿Y sabe lo que es eso? Es la presencia. Cuando tú portas la presencia de Dios, todo el mundo quiere estar contigo. Cuando tú eres un hombre o una mujer que en ti se manifiesta el reino, todo el mundo quiere estar a tu lado. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que hacer en estos tiempos, y Dios anda buscando hombres y mujeres que sean fieles a su palabra para él depositar lo que nosotros necesitamos, que es su gloria, que es su presencia. Por eso es que el Eterno no se le revela a todo el mundo. Primero tenemos que aprender a ser fiel. La fidelidad se va a manifestar en nuestra vida, pero nosotros tenemos que estar en el lugar preciso, en el momento preciso, donde Dios va a desatar y va a bendecir nuestra vida. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a honrar. Dígale, hermano, que está a la par. Debes de honrar. Aleluya. Debes de honrar. Tenemos que aprender a honrar, porque si nosotros honramos, el reino de Dios se va a activar en nosotros. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Sabe algo? Dios te dice en esta hora, tienes que levantarte. Dios no va a trabajar con lo estático, con los que están tranquilos, con los que están muertos. Dios quiere que te levantes en fe y tú declares una palabra, aunque tú en el momento no la estés viviendo. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú comienzas a declarar y te apodera de una palabra que humanamente es loca, pero para el reino de Dios es otra cosa, es poder. Cuando nosotros creemos en esa palabra y nosotros caminamos en esa palabra, nosotros le estamos diciendo al mundo, al sistema, que nosotros hemos creído en lo que Dios ha establecido. No es lo mismo yo leer la Biblia como papagayo que yo leer la Biblia y creer lo que estoy leyendo. Cuando yo camino en base a lo que Dios ha establecido en mi vida y yo entiendo que esa palabra fue sembrada en mi espíritu para que mi espíritu la pueda tomar y pueda crecer sobreabundantemente, entonces yo veré el milagro que Dios ha establecido en la palabra. Por eso la Biblia habla de valiente, la Biblia habla de atrevido, de gente osada. En pocas palabras, en un término dominicanamente, un hombre o una mujer que sea freco, atrevido, que sea una persona que no le tenga miedo a nadie. Dios, cuando establece eso, algo me llama la atención. Dice: lo atrevido, los valientes,
me da a entender de que hay momentos en nuestra vida donde la cobardía, donde el temor, donde el miedo está tocando la puerta de nuestra vida y que nosotros nos sentimos de una u otra manera, nos sentimos atemorizados y decimos, Dios mío, pero parece como que el asunto no se va a resolver. Dios te dice en esta hora, ¿sabe algo? Tú tienes que botar ese miedo y entender de que para el que cree todo es posible, y si crees verá la gloria de Dios. Y cuando Dios te dice esta palabra, tú tienes que aprender a apoderarte de la palabra. ¿Sabes que el milagro no se va a activar en tu vida si tú no crees en la palabra? Cuando Dios me entró en los niveles de los milagros, Dios me dijo, ¿sabe cuál es el problema en mi pueblo? Que mi pueblo no entiende de que ellos en mi nombre van a hacer cosas extraordinarias. Y se turban su mente al pensar cómo yo lo voy a hacer. Y hay una parte que le corresponde a ellos, hay una parte que me corresponde a mí. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo es eso? Sencillo. Cuando nosotros declaramos la palabra y ordenamos en el mundo espiritual para que el milagro de Dios suceda, en el mundo espiritual comienza a rugir, comienza a sonar como si fuera un estruendo de muchas aguas, porque hay una palabra que fue suelta en el mundo espiritual y está sucediendo algo sobrenatural. Pero hay personas que no creen la palabra y no caminan donde está la necesidad para que el milagro suceda. Me explico. Hay personas, escuchen esto, hay personas que cuando declaran la palabra lo declaran con miedo y con temor. Nunca va a suceder el milagro, porque tiene que haber un atrevimiento, una osadía. Yo me voy donde está el problema. ¿Cuál es tu problema? En el mover que yo comienzo, en la trayectoria que yo comienzo a avanzar, hay el don de fe se activa. Yo voy donde está la necesidad, yo cumplo con mi parte. ¿Cuál es tu parte? En poner las manos sobre los enfermos y declarar la palabra. Ahora, ¿cómo Dios lo va a hacer y cuándo lo va a hacer? Ya eso no te corresponde a ti, le corresponde a Dios. ¿Por qué? Porque hay una parte que te corresponde a ti, hay una parte que le corresponde a Dios. Cuando tú camines en la palabra que Dios ha establecido en tu vida, entonces el reino se activa y se pone a tu favor. Y a veces no entiendes cómo Dios lo va a hacer. Y sabe algo, Dios lo permite, Dios lo hace para que tú entiendas que no eres tú que lo hace, sino es el Dios establecido en tu vida para que el reino de Dios se active. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la Biblia, hay mayores cosas que las que Él hizo haremos en su nombre. Amén. En pocas palabras, tú tienes la llave. Diga conmigo, yo tengo la llave. Yo tengo la llave. Pero no lo sabía. Alaba la gloria de Dios. Cuando tú tienes la llave y tú entiendes a descifrar los códigos y abrir los candados, como decimos allá, nosotros podemos experimentar la bendición del Eterno en nuestra vida. Es así. Cuando Dios me entregó y me puso en el lugar donde estoy pastoreando, ya tengo 14 años por la misericordia de Dios. Me acuerdo que nadie quería ir a ese lugar. Era un lugar atrasado. Era un lugar donde estaban mucha delincuencia, droga y muchas cosas. Y no era atractivo para nadie ir a ese lugar. Me acuerdo que cuando Dios me dio el privilegio de pastorear, yo estaba en ese entonces soltero. Y me acuerdo que yo pasé muchas cosas, pero dentro de todo lo que pasé, siempre vi las manos de Dios en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te llama, Dios te respalda. Amén. Y aunque humanamente no era atractivo para nadie, pero había un propósito. Y nosotros tenemos que estar en el lugar donde está el propósito de Dios. Por eso es que si Dios te trajo a esta casa, usted tiene que ser fiel a esta casa. Amén. Si a usted le corrigen y le llama la atención, deje esa ñoñería barata. Escúcheme esto, fuerte lo que le voy a decir ahora. Amén. Y sométase a la palabra que Dios estableció sobre el hombre, la mujer de Dios, que Dios ha establecido en esta casa. Cuando tú respetas y honras, tú eres bendecido, aunque tú no entiendas lo que estás viviendo. Amén. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios aquí? Amén. Yo no sé si usted siente la presencia, pero yo siento la gloria de Dios aquí. Amén. Aleluya. A veces usted no entiende y tira un edicto y usted no lo entiende. Y el líder o el pastor dijo algo y usted no lo entiende. Pero ¿sabe algo? No importa que usted no lo entienda, usted tiene que aprender a someterse. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Dios se va a manifestar en tu vida cuando tú aprendas a someterte y a ese yo que muchas veces quiere subir en nuestra vida, mantenerlo ahí sujetado a la palabra de Dios. Amén. ¿Sabe algo? Una palabra bien fuerte. A los rebeldes ni el diablo lo quiere. Ay, Dios mío. ¿Sabe por qué? Porque Él anda buscando también personas fieles, que cuando Él comisione algo, hagan lo que Él diga. Oh, my God. Yo no sé si alguien entiende esta palabra. Amén.
Por eso tienes que encaminarte al destino que Dios ha establecido y someterte. Y verás la bendición de Dios manifiesta en tu vida. Porque hoy tú estás ahí, tú mañana no lo sabes. Gloria a Dios. ¿Dónde estarás? Dios te honrará. Pero Dios necesita que esa honra que hay en ti salga para que el Dios de los cielos se active en ti. Tú puedas experimentar la gloria de Dios. Amen. Lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás. No permita que nada ni nadie se te acerque a hablarte en contra de la casa. Amen. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo usa esa herramienta para traer una espina diabólica. Oh my God. Una espina diabólica para traer división, contienda. Mira, hermano, sométase, porque el primero que fue rebelde está pagando una consecuencia eterna, que fue el diablo. Aleluya. Mi alma alaba la gloria de Dios. Amen. ¿Y sabe algo? Y verá la gloria de Dios. Amén. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que nosotros tenemos que aprender a ser fieles y obedientes. Amen. Y a dejarnos corregir. Yo no sé si a usted le pasó, pero cuando yo era pequeño y hacía mi travesura, mis padres me daban una pela, como decimos en República Dominicana. Y yo me acuerdo que ellos me daban una pela y me corregían. Pero al hijo que Dios ama, ¿qué hace? Corrige, disciplina. De manera que si a usted le están corrigiendo por algo que usted está haciendo que está mal, usted debe de mantenerse sencillo y humilde. Amen. Porque esa humildad y sencillez va a provocar una honra sobre tu vida. Si tú no sabes honrar, nunca te honrarán. Oh my God. ¿Y sabe que Dios me dijo una vez? Si tú como discípulo no te sometes a tu maestro, cuando tú seas maestro va a tener muchas personas que no se van a someter a ti. Hoy tú estás ahí. Hoy tú estás aquí. Mañana tú no sabes si Dios te da la oportunidad de dirigir una iglesia o un ministerio. Si tú siendo discípulo, siendo oveja, estando tranquilo ahí, no aprendes a honrar, a someterte. Cuando Dios te dé el privilegio de llevarte al lugar donde Dios ha establecido para tu vida, entonces lo que tú sembraste siendo discípulo lo vas a cosechar siendo maestro. No sé si alguien me entiende lo que estoy diciendo. Amen. Por eso es que uno tiene que aprender a honrar y a ser fiel y obediente. Porque el reino de Dios se va a activar en nosotros. Pero tenemos que aprender a descifrar los códigos que Dios ha establecido para que Dios se manifieste en nuestra vida. Amen. El Eterno nunca se va a manifestar en nosotros si nosotros no aprendemos a honrar, a respetar, a reconocer el manto. Oh my God. A honrar el manto de la casa. Es como yo he escuchado desde pequeño nuestros padres que dicen: pero si ella no respeta a su mamá, mucho menos va a respetar. Si usted no respeta a sus pastores, mucho menos tú vas a respetar a nadie espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque hay un espíritu que Dios me reveló, que se ha manifestado en muchas iglesias. Y es el espíritu de rebeldía. ¿Sabe por qué? Porque la rebelión es uno de los síntomas que el enemigo tiene dentro de él, el cual él manifestó en el principio. Él sabe que si él le ministra al hombre o a la mujer para que la rebeldía, la rebelión entre a su corazón, es cuestión de tiempo para poder contaminar no solamente a esa persona, sino que esa persona contamine a muchos, porque eso es un cáncer. A veces nosotros decimos: pero espérate, pero ¿sabe algo? A veces hay que sacar el cáncer de raíz. ¿Sabe por qué? Porque la rebelión provocó tanto efecto que el mismo Satanás que usted conoce, el enemigo que usted conoce, tuvo la facultad de poder conquistar una gran porción de los ángeles. ¿Por qué? Porque la rebeldía se manifiesta
Y es un espíritu de sutileza. El enemigo tiene la sabiduría, no sería. El enemigo tiene la sutileza para poder atrapar o engañar a personas. Tiene la facultad de decirte una mentira combinada con una verdad para poder engañarte. Y tú te la creas. Es como que yo te diga a ti, mira, Dios es tan bueno, el eterno Dios, Hashem, es tan poderoso que Él te perdona antes de tú pedirle perdón. Te diría, oye, que se escucha bonito, pero no es cierto, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que confesar nuestros pecados. Claro que Él es amoroso, claro que Él es bonito, que Él es eterno, que Él es todo lo que usted pueda decir que es bueno, pero no te puede perdonar antes de tú pedirle perdón. Entonces Él tiene la facultad de decirte una mentira con una verdad y te puede atrapar. Entonces el enemigo lo que hace es que envía cizañas y malicia. Y hay personas que van y te visitan y se te sientan en la casa y comienzan a hablarte de la iglesia. ¿Están aquí o se fueron? Y comienzan a hablarte, mira, tú sabes que la pastora, tú sabes que el pastor, mira, la iglesia está muy bien, pero trae esto. Y comienzan a traer una cizaña del diablo para traer malicia y para que esa espina entre en tu corazón y tú puedas, por ejemplo, decir o que se manifieste en tu vida esa espina que tú no tenías, pero ahora tienes, gloria a Dios. Amen. No le permita a nadie, escuchen bien esto, a nadie, que te hable nada de nadie. Y mucho menos de tus líderes. Acarrea maldición. Es mejor que agarre una pesa, te la ponga en los pies y te tira al mar, porque es cuestión de tiempo para que el enemigo haga lo que quiera contigo. Es así. Y a veces cuando hablamos de estos temas, nosotros decimos y pensamos simplemente en lo económico. Yo no me refiero a lo económico, porque cuando uno honra a una persona, ese es todo el sentido de la palabra. Es que así. La honra comienza en tu corazón. Y ese corazón lleno de honra, de respeto, se debe manifestar. Dice la palabra que lo que habla del corazón lo de la boca. Tenemos que aprender, escuche bien esto, a levantarnos en pie de guerra, a saber cuál es nuestra posición, nuestra postura como hombre y mujer de Dios. Y hacerle entender al enemigo, a la gente, a todo el mundo, que yo soy diferente. Amen. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros no le hacemos un stop al enemigo y nosotros no nos levantamos en pie de guerra para declarar inoperante toda enviación de las tinieblas en nuestra vida, en nuestra casa, el enemigo toma parte de muchas cosas en nosotros. La resistencia, la permanencia puede provocar en Dios, el Eterno, provoca la victoria que necesitamos. ¿Tú quieres ver la mano de Dios? Ser fiel a Dios. Amen. Y verás la mano poderosa de Yeshua Mashiach en tu vida. Amen. Pero tú tienes que creer que el Espíritu de Dios está sobre ti. Ese es el problema de muchos de nosotros. Que nosotros no creímos que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Creemos una parte, otra parte no. Cuando tú crees que el Espíritu de Dios está sobre ti, tú hablas como habla Dios, el Eterno en tu vida. Tú caminas como el Eterno quiere que tú camines. Te comportas como el Eterno quiere que te comportes. Y vas a ver cómo las cosas de Dios fluyen en ti. Amen. Y vas a ver cómo Dios se manifiesta fuertemente en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque has creído en la palabra de Dios. Has creído. Apodérate de esta palabra. Hazla tuya. Gloria a Dios. Hazla tuya esta palabra.
y verás la gloria de Dios. Yo le dije una palabra una vez a mi iglesia, allá a Casa de Avivamiento, y Dios la trae en mi espíritu en esta hora, también para esta casa. ¿Saben cuál es? Esta es la mejor iglesia de todo Boston. Ustedes tienen los mejores pastores de Boston completo. Aquí están los mejores hermanos en Cristo. Sobre todo Boston y Estados Unidos. Ustedes son los mejores en Dios. ¿Y sabe qué yo le dije también? Nosotros tenemos la iglesia más linda de todo Boston. Cuando eso esté en tu corazón, te pueden decir lo que quieras y tu iglesia es la mejor. Amen. Yes. Gloria a Dios. Yo siento la gloria de Dios aquí. Amen. Yes. Tenemos que entender eso y caminar sobre eso. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en mi iglesia pasó algo una vez. En esos tiempos de persecución, de guerra y de batalla que vienen a la iglesia y sacuden a la iglesia. Los chismes, las malicias, las batallas entre el grupo de oración, ahí batallando, una guerra fuerte. La iglesia fue sacudida fuertemente porque había un avivamiento poderoso, o hay un avivamiento poderoso. El enemigo se quiso meter por el grupo de oración, un grupo tremendo para la gloria de Dios. Y uno como líder sufre mucho. Yo me acuerdo cuando tenía una iglesia pequeñita, yo decía, oye, ese pastor es fácil. Desde que Dios comenzó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, yo digo, se ha complicado el asunto. Y yo decía, pero ¿cómo yo escucho pastores decir que están loquitos por soltar y por soltar? Si estos están... Cuando comenzaron esas batallas, la iglesia creció, crecía, grupo de oración con todo y todo full. Ahí comenzó los celos ministeriales. Dios no usa más a mí, aquel hablando de aquel, y las malicias. El enemigo metió un asunto tan fuerte que hasta a mí me acababan y me desbarataban por ahí. Pero cuando venimos al culto, la gloria de Dios en casa. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque usted tiene que aprender este principio. Para Dios levantar un hombre, una mujer de Dios, pasan años y años y años. Pero para el enemigo destruirlo, en segundo lo destruye. Yes. Tenemos nosotros que aprender a perseverar y no desmayar. Amen. Y como el enemigo había enviado todas esas malicias a la congregación, me levanté un día, mirado en Dios, como decimos, prendido en Dios, le dije, se acabó esto. Mi iglesia es la mejor. Porque la batalla era tan fuerte que hasta uno, sin quererlo, ya estaba creyendo muchas cosas. Y Dios me dio una palabra de poder. Y Dios puso en mi espíritu decirle esta palabra a la iglesia. Tú tienes que entender y meterse ese chip en su mente. Esta es la mejor. Yes. Aleluya. Esta es la mejor. Y hubo uno que dijo, me voy de la iglesia. No sé por qué les digo esto a ustedes. Pero Dios puso eso en mi corazón. No está ni bien con el mensaje, pero ahí le vamos.
Me voy de la iglesia porque encontré otra iglesia que es perfecta. Y yo, muy bien. El problema es que encontraste otra iglesia que es perfecta, pero de que llegaste tú ya se fue la perfección. Tú nunca vas a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es considerada como un hospital espiritual donde muchos enfermos van a buscar solución de un problema que tienen en su vida. Y lo más complicado es trabajar y bregar, como decimos allá, con gente. Porque uno piensa una cosa, el otro piensa otra. Hay personas, hay hermanos que quieren pastorear hasta los mismos pastores. ¿Están aquí o se fueron? Y quieren hacer lo que ellos quieren que se haga, siendo miembro y oveja. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios aquí? Allá hubo uno que Dios lo usó y trajo una bendición económica y me dijo, yo quiero que hagan esto, esto y esto y esto. Y yo dije, ¿cómo es así? Pero eres tú que sabe aquí. Yo le digo, ¿quién es que sabe aquí? Hay personas que condicionan lo que hacen. Usted cumple con la parte que le corresponde a usted y te esté tranquilo que Dios se encargará de la que le corresponde a Dios. Y cada quien tiene que darle cuenta. Gloria a Dios para siempre. Y hombres de Dios y mujeres de Dios a la casa, mientras había todas esas batallas, profetizando y profetizando y cosas extraordinarias, pero internamente una guerra bien fuerte. ¿Sabe por qué? Porque lo primero es que al ser humano no le gustan mucho los cambios. Los cambios chocan y los cambios nos ponen como medio rebeldes. No sé qué es lo que pasa. Por eso tenemos que tener discernimiento para saber cuándo Dios está haciendo las cosas y cuándo Dios está hablando. Porque a veces nosotros queremos justificarlo todo por el conocimiento y el tiempo. Y nosotros tenemos que saber que en el espíritu tenemos que tener discernimiento. Y es más fuerte lo que le voy a decir. Dios había desechado a Saúl. Escuchen bien esto. ¿Cuánto conocen la historia? Y David no quiso levantar la mano en contra del ungido de Jehová, como ya él había sido desechado. ¿Tú sabes qué quiere decir esto? Estoy bien fuerte. Cuando Dios habla en su palabra que Dios desecha a alguien, no es como nosotros, que hoy nos parece y mañana no. Porque Dios no anda inventando ni se equivoca. ¡Aleluya! Si Dios te dice a ti eso es morado, las sillas son moradas, tú puedes voltearla por todos lados, ya Dios habló. Dios no se equivoca. Ahora nosotros decimos, nos parece, creo, puede ser, pero Dios no anda inventando. Si dice la palabra que Dios lo había desechado, no había para nadie ya. Y aún Dios desechándolo, David no se atrevió a levantar la mano con el ungido de Jehová, el que había sido desechado. Escuchen en esto. A veces leemos la historia y no entendemos bien el significado. ¿Qué te quiere decir con esto? Aún este hombre estaba desechado. El hombre de Dios del momento no quiso levantar juicio y levantarse en contra de aquel hombre que un día le dio la mano. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que nosotros podemos ver la pared completa de blanco y si vemos un puntico, nosotros nos llama la atención el puntico. No nos damos cuenta que la pared está entera de blanco. Y el punto nos llama la atención. Y se nos hace fácil decir, mira, hay un punto. Ahí. Pero nosotros se nos olvida que la pared completa está en blanco y está bien bonita. Tenemos el dedo para acusar. Y cuando una persona tiene la facultad de poder acusar, la facultad de poder, ese espíritu que se manifiesta para perseguir a otros, es cuando nosotros carecemos de eso que esta persona tiene. Cuando una persona se dedica a hablar de ministerios, a criticar de ministerios de líderes, es porque no tiene la facultad de él mismo poder levantar un ministerio. Así es.
¿Sabe por qué? Porque es cobarde. Porque tiene miedo que lo critiquen. ¿Sabe algo? A Jesús, que fue Jesús, Yeshua, ¿qué no dijeron de él? Le dijeron que hasta demonios tenía y operaba en espíritu de Belcebú y todas esas cosas. No importa que hablen de ti. No importa que se levanten en contra de ti. Lo primero que tu compromiso y tu llamado no viene de hombre, viene de Dios, del eterno Dios. Y si Dios lo dijo, Dios lo hará. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El Eterno, cuando establece algo, busca que está hecho ya. Él no anda pidiendo permiso para hacer las cosas, Él es soberano. ¿Cuándo usted ha visto a Dios, al eterno Dios, a Hashem, pararse cuando un semáforo está en rojo? No. No lo vas a ver. Porque hay leyes que son establecidas para nosotros en esta tierra. Dios, cuando va a hacer algo, Dios es soberano. Dios nos pide permiso para hacer las cosas. Por eso tenemos nosotros que aprender a ser fiel a Dios para ver la gloria de Él. Con esto termino. El Espíritu de Hashem, el Señor, está sobre ti y sobre mí. ¿Pero por qué? Porque Él nos ungió. ¿Y para qué el Señor te ungió? Para hacer la buena obra. ¿Y cuál es la buena obra? Aleluya. Hacer cumplir su palabra. Su palabra. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Cómete su palabra. Manifiesta su poder a través de su palabra. Dios te dice, levántate y resplandece. No tengas temor ni miedo. No importa tu condición. No importa tu nivel académico. Que Dios use a quien quiera usar como Él quiere, lo hace. Pero Dios va a usar la herramienta que tú tienes en tu mano para Él hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. No importa lo que Dios haga con otro, Dios lo hará contigo también. Solo tienes que ser fiel. Fiel a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si se brinda la oportunidad, ¿usted cree que si yo hubiese sido rebelde y cabezón a mis pastores, ellos, cuando se abrió la vacante de ir a pastorear aquel lugar, ¿usted cree que me hubiese mandado? Que Dios anda buscando los fieles. Los fieles. Dios anda buscando los fieles. Dios le bendiga más. El eterno Hashem le bendiga. Amen. Y le guarde. Y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Amen. Y le dé paz, tranquilidad, regocijo, templanza, seguridad, fe, mansedumbre. Amen. Espíritu de Dios. Aleluya. Yo quiero que todos se pongan sobre sus pies, por favor. Yo siento la unción de Dios aquí. ¿Sabes? Yo quiero hacer una oración por sanidad. Yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu enfermedad, tu dolor. La Biblia dice que el Señor llevó las enfermedades y también los dolores en la cruz del Calvario. De manera que yo voy a soltar una palabra de sanidad y de salud. Y todo aquel que esté enfermo, tenga alguna dolencia, alguna enfermedad,
en esta noche va a salir sano de aquí en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amen. Yo quiero que usted se ponga la mano, por favor, donde tenga esa dolencia o esa enfermedad. Señor, llevó la dolencia y las dolencias, las enfermedades y las dolencias. Por sus llagas somos sanos y curados. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, declaro sanidad, salud en esta hora. Toda enfermedad que abate los cuerpos, en esta hora le doy una orden en el Espíritu y declaro que salga de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Que salga de los cuerpos ahora por el poder de la palabra. Declaro inoperante toda enfermedad. Sea cancelado en esta hora en el nombre de Jesús. Y declaro el orden de Dios, del Eterno, sobre cada órgano de su cuerpo. No importa los pronósticos que los doctores hayan declarado. Yo declaro una orden en esta hora. Que ahora el problema, la dolencia, llámese como se llame, tenga el tiempo que tenga en esos cuerpos. En esta hora lo echo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Y declaro sanidad, declaro salud. Sí, Señor. En el nombre del Cordero de Dios. En el nombre del Alfa y el Omega. De Yeshua, el Mesías. Ahora te declaro sano y sano. Señor, gracias, Padre. Aleluya. Gloria al Rey de Gloria. Padre eterno, gracias te doy. Gracias, Padre. Gracias te doy. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Pueden sentarse. Dale un aplauso al Señor, por favor. Damos gracias al Señor por esta oportunidad.